autoridades que presiden el Centro de Estudios Judiciales de la Universidad de Lomas de Zamora, el doctor Diego Molea, el doctor Roberto Conti, como así también a quienes integran las comisiones de género y acceso a la justicia del SEG, especialmente al doctor Martín Rizzo, que modera y coordina esta última de las comisiones, que en este caso es una actividad que compartimos en conjunto. Y muy especialmente agradecer a los distinguidos y distinguida disertante, el doctor Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, la doctora Daniela Bersi, que es fiscal general adjunta ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Diego Molea, como ustedes saben, el rector de esta alta casa de estudios, como así también hacer extensivo mi agradecimiento a quienes nos están acompañando virtualmente. Brevemente me voy a permitir mencionarles que la Comisión de Género del SEG y sus subcomisiones que tenemos, la de violencia familiar y de femicidio, se propone como desafío transversalizar la perspectiva de género en el estudio del derecho y su incidencia en los fenómenos socioculturales en el campo jurídico, con la finalidad de contribuir al desarrollo de políticas públicas referidas a las cuestiones judiciales y de la administración de justicia, a través del trabajo interdisciplinario, en sus tres ejes: investigación, observatorio y capacitación, siendo este último de los ejes de especial interés en común en pos de aportar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas. Se trabaja en diferentes propuestas, como posibles capacitaciones con perspectiva de género, tanto abiertas a la comunidad como de posgrado, que incluyan objetivos como la formación de acompañantes de confianza de la mujer y colectivo LGTBI en situación de violencia, como así también el estudio de la muerte violenta de mujeres y diversidades por razones de género. Estamos hablando de femicidios, transfemicidios, homicidios de odio. Esto no solo en el marco de la implementación de la ley Micaela, sino en virtud de la responsabilidad del Estado argentino en este tema que deriva de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. También resulta materia de análisis en nuestro espacio, nuestra Comisión de Género, los obstáculos formales y materiales observados en el acceso a la justicia para proponer medidas como protocolos tendientes a erradicar los obstáculos detectados en la tutela judicial efectiva de los derechos humanos de las mujeres y colectivos LGTBI, al igual que visibilizar la jurisprudencia y las buenas prácticas de intervenciones judiciales en perspectiva de género. Esta comisión trabaja desde su inicio, menos de un año atrás, en el entendimiento que el abordaje de la violencia de género solo es posible desde una mirada interdisciplinaria. Por eso quienes integramos esta comisión aportamos desde distintas ciencias, entre ellas la jurídica, la social, la psicológica. Sabemos desde nuestra formación y desde nuestra práctica profesional que la violencia de género en su sentido más amplio es transversal y requiere un enfoque con perspectiva para distinguir las interseccionalidades que la atraviesan. Por eso, cuando convocamos a este conversatorio, pensamos en el acceso a la justicia como un abordaje integral, que contempla la necesidad de oír, contener, orientar, asesorar y eventualmente derivar a esa mujer o a esa persona del colectivo LGTBI que está en situación de violencia, para su asistencia integral y acompañamiento en su recorrido en el camino que debe transitar para acceder a la justicia. En ese sentido, no se puede prescindir de la asistencia que requiere el trabajo en red de distintos actores, no solo del sistema judicial, ya sea penal o del fuero de familia, sino de las diversas agencias del Estado involucradas, desde educación, salud, seguridad, asistencia social, derechos humanos. Requiere de los distintos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo también, y en sus distintos niveles, nacional, provincial y local. No solo el trabajo en red se abastece de recursos públicos, sino del trabajo de diversas ONG que brindan su aporte desde diversos dispositivos de asistencia psicológica para mujer y diversidad en situación de violencia, como para el varón que ejerce violencia, pasando por refugios que son verdaderas alternativas para aquellas personas que atraviesan esta situación y no tienen redes familiares o sociales que las puedan contener. Ejemplo de estos dispositivos, me permito recordar, por ejemplo, a nivel de ONG,
en la Universidad de Lomas de Zamora tenemos el trabajo de los grupos Sobrevivir, el grupo Control y ellos, que coordina forma general la doctora Taliercio, que también integra una subcomisión dentro de nuestro trabajo de género en violencia familiar. Y también es necesario recordar temas de aquellos casos que quedan fuera de la asistencia, por alguna razón, fuera de la asistencia de los refugios para víctimas de violencia, fuera de refugios públicos. Hay distintas ONG, como es el caso del refugio Get Mondaca, que es un refugio para víctimas de autogestión, y ejemplos también de ONG que son especializados y tienen un camino de mucha trayectoria en materia interdisciplinaria y especializada, como la Fundación Propuesta. Este camino que debe transitar la persona en situación de violencia, específicamente la mujer en situación de violencia, y algún miembro también del grupo, el colectivo LGTBI, este camino que debe transitar hasta el objetivo de acceso a la justicia se suele conocer como ruta crítica. Y la guía de recursos que requiere para su asistencia integral, ese es el abordaje que uno procura en esta temática, se conoce también como guía de recursos o recursero. En ese sentido queremos destacar la aplicación del mapa interactivo con toda la información disponible de los puntos de atención de casos de violencia de género de cada distrito de la provincia de Buenos Aires, que aportó recientemente la Defensoría del Pueblo. Y destacar la reflexión desde nuestro espacio, que qué tanto mejor que la mujer en situación de violencia o algún miembro del colectivo LGTBI que tiene que transitar esta situación, no lo haga solo, lo haga acompañado por su acompañante de confianza, como lo prescribe la ley, pero que esté capacitado con perspectiva de género, que tenga empatía, sí, pero también con herramientas, asumiendo que para ejercer los derechos primero hay que conocerlos. Por todo ello, impulsamos nuestras ideas y nuestro trabajo en común desde el espacio de la Comisión Nuestra de Género del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad de Lomas de Zamora. Dicho esto, pasamos a lo principal, que es venimos a escuchar en este conversatorio, como había anticipado antes, al doctor Diego Molea, al doctor Guido Lorenzino y la doctora Daniela Bersi. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Comenzamos con este conversatorio. Perdón, se escuchan voces. Pedimos que silencien para poder escuchar mejor. Ahí estamos. Muchas gracias. Felicitar al Centro de Estudios Judiciales por esta actividad. A Claudia, a Martín, por estar presentes en la apertura y coordinando. La verdad que es un honor participar en este panel junto a dos grandes amigos, como lo son Daniela y Guido, con quien hace años que nos conocemos y venimos compartiendo un largo recorrido juntos, teniendo miradas similares y muchísimas coincidencias académicas y también ideológicas. La verdad es que para abordar el tema que hoy nos convoca de acceso a la justicia, de la mujer y diversidades de género en situación de violencia, en lo que a mí respecta, creo que es importante plantear que para poder lograr ese acceso de las víctimas de violencia, debemos trabajar en modificar el Poder Judicial. Un Poder Judicial que hace algún tiempo viene trabajando en las cuestiones de género, pero sabemos que todas estas cuestiones no alcanzan para poder mejorar el sistema de justicia. Entonces, en lo que a mí respecta, como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, me gustaría abordar el tema desde esa perspectiva, analizando lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer para poder transformar
a nuestro Poder Judicial y poder lograr de esa manera que el servicio de justicia pueda atender a las víctimas y a las personas en situación de violencia, tanto mujeres como diversidades de género que hoy no lo son tan así. Y pensar el futuro de la justicia sin abordar y sin analizar el rol de las mujeres y de las diversidades es un error. Y en este tiempo donde mucho se habla a través de los medios sobre reformas judiciales, la verdad que muy atravesada a través de los medios, que es totalmente distinto a lo que se quiere abordar. Creo que todos coincidimos en que una reforma del Poder Judicial es necesaria para la construcción de comunidad que todos nosotros deseamos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que debe haber un debate, en que debemos analizar, pero que lo de los tiempos o no tiempos, acá lo importante es, en mi caso, entender que estamos en condiciones necesarias de trabajar en una reforma del sistema judicial. Por muchas razones, y una también es esta, es la que planteaba y la que debemos trabajar. Y en función de eso, contar algunas cosas que estamos haciendo en el Consejo de la Magistratura, donde la cuestión de género la venimos abordando desde manera integral para todos y todas los funcionarios del Poder Judicial, como la obligatoriedad de la aplicación de la ley Micaela, la capacitación en todos los fueros para todos los funcionarios y funcionarias. En el Consejo también estamos creando justamente ahora la Oficina de la Mujer, como un ámbito a través del cual podamos atender toda esta problemática, pero las mayores discusiones las estamos teniendo tanto desde la Comisión de Selección, cuando abordamos este tema sobre la elaboración de ternas para ofrecerle al Ejecutivo para la designación de magistrados y magistradas, que vemos y analizamos y cuestiones que discutimos mucho, que por distintas razones suceden, que no hay igualdad de oportunidades para el acceso a los órganos de mayor jerarquía en el Poder Judicial, ni tampoco de magistrados o de futuros magistrados que tengan, como bien lo decía Claudia, una mirada, una perspectiva de género. Porque por un lado es importante trabajar en la cuestión de que sean más las mujeres que integren, pero que también la perspectiva de género nos abarque a todos. Y eso es una deuda enorme que tenemos desde el Poder Judicial. Y a mí siempre me gusta plantear, y lo discutimos mucho en la comisión de selección, ahora en mi rol de rector de universidad, y acá está la decana de la facultad, la doctora María Fernanda Vázquez, que también lo comparte. A mí siempre me gusta expresar que en la universidad, cuando son las colaciones de grado, cuando entregamos los títulos y le tomamos jura en un evento solemne, pero la verdad que muy emotivo, donde las familias participan de ese acto, tenemos a nuestra derecha a la bandera de ceremonias. Algo que es llamativo y que siempre planteamos. Cuando vemos a quienes sostienen la bandera nacional, la bandera de la provincia de Buenos Aires, lo que notamos es que la gran mayoría son mujeres. Las mujeres son mejores alumnas, las mujeres son quienes obtienen las mejores notas, las mujeres son mucho mejor que nosotros en el desarrollo de la carrera. Y lo que nos preguntamos es por qué no son las que se presentan, no son, y después tenemos en los exámenes a muchos más hombres concursando o aprobando, cuando está muy claro que son ellas las mejores en estudio, en capacidad, en desenvolvimiento. Y ahí hay distintos interrogantes. Hay uno que es lógico y sucede que no hay una igualdad, porque la mujer, además de ocuparse de su carrera, cuando termina su carrera, en vez de poder cursar posgrados, en vez de poder continuar desarrollándose,
también sucede que tiene mayores responsabilidades, teniendo hijos, en cuestiones familiares, que a veces no le dan o no la ponen en igualdad de condiciones que el hombre para poder enfrentar estos exámenes y estos procesos de selección. Pero también hay otras cuestiones que siempre las planteamos. Y es que por muchísimas razones, los jurados son más hombres que mujeres, los que evalúan, los que tienen una mirada sobre el perfil de magistrado que queremos, se habla más de una concepción machista, que eso hace que quizás no tengan las mismas posibilidades. Y sobre esto, en la comisión de selección desde el Consejo hemos trabajado en algunas cuestiones. Una es la obligatoriedad de imponer un cupo femenino en la elaboración de ternas, para que cuando le ofrezcamos al Poder Ejecutivo una terna, haya una mujer. Y en eso lo venimos trabajando bien desde la comisión que preside la doctora Graciela Camaño, con quien tenemos un gran trabajo cotidiano, y en esto es una obligación que estamos imponiendo hoy hasta que se logre transformar en algo natural, pero encontramos y buscamos herramientas para poder lograr esa igualdad. También trabajamos mucho en la perspectiva de género, y cuando tomamos entrevistas que son vinculantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, a todos les preguntamos sobre ese abordaje, sobre su mirada, sobre la necesidad de desarrollar sus funciones jurisdiccionales y judiciales, teniendo una perspectiva de género, y esto es algo que para nosotros también es vinculante a la hora de elaborar una terna. Y hemos modificado a veces algunos órdenes de mérito en función de esto en la comisión de selección. Pero también en la comisión de acusación, que es la que tengo el honor de esa comisión de presidir en estos momentos en el Consejo, estamos teniendo una mirada un poco más efectiva sobre estas cuestiones. Y lo hacemos y lo empezamos a hacer primero porque la ONU, a través del Relator para los Derechos Humanos, nos ha hecho un llamado de atención al Estado Nacional, porque no existen los antecedentes que tenemos, no existe una igualdad de condiciones en el acceso al Poder Judicial entre hombres y mujeres. Esto es algo que se nos ha llamado la atención y sobre lo cual estamos haciendo y trabajando hoy en construir un observatorio sobre estas cuestiones y los antecedentes de género dentro del Consejo de la Magistratura. Pero también nos pasó que tuvimos el año pasado la primera sanción a un magistrado por violencia de género. Y fue el caso del doctor Gimignani, que no es ni nada más ni nada menos que un juez del Tribunal de Casación Federal de nuestro país. Y la verdad es que fue un caso, creo que muchos lo conocemos, pero quiero hacer sino una pequeña síntesis de lo que había sucedido. El doctor Gimignani había ordenado la detención de una empleada porque no había cumplido una orden emanada por él, que había sido la orden sobre inventariar o no unas computadoras. Ella era una empleada, ahora es doctora María Amelia Expucci, era una empleada que trabajaba en otra vocalía, no en la del doctor Gimignani, trabajaba en otra vocalía y justamente el doctor Gimignani, por estar de feria, ejercía la presidencia y le pide realizar un inventario de unas computadoras que el juez en el que ella trabaja, en su vocalía, había planteado cuestiones distintas. Ante el no cumplimiento de esa orden, lo que hace el doctor Gimignani es ordenar la detención de la empleada. No solo ordena, sino que después va a declarar reafirmando la denuncia por no haber cumplido una orden. Y lo cierto es que, además de esa denuncia, el doctor Gimignani había tenido otro episodio de violencia de género con una colega de una jueza del Tribunal de Casación, la doctora Catucci, que en uno de los acuerdos había expresado
alguna manifestación machista y le había subido el tono y había tenido alguna expresión dura de violencia de género contra la jueza. Pero lo más llamativo de todo esto fue que luego de estos 2 episodios, el doctor Geminiani le pide disculpas a su colega, a la doctora Catucci, pero no le pide a la empleada a la cual había ordenado detener, a María Amelia Expucci. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Que a una mujer empoderada, a una colega, a alguien que ocupa un cargo judicial de su misma envergadura, él se cree en condiciones de ese deber de pedir disculpas. Pero no lo hace con la empleada, una empleada que había sufrido una detención. Entonces, nosotros en la sanción contra el doctor Geminiani expusimos esto, planteamos la diferencia entre uno y otra, cómo había abordado los 2 temas, cómo había tratado a la mujer empoderada y no a la empleada, y es por eso que surge hasta desde el Consejo un pedido de disculpas en nombre del Poder Judicial a la empleada, no solo por la detención arbitraria, sino también por haber sufrido esa violencia de género. Y logramos lo que para nosotros fue importante, que fue la primera sanción por violencia de género a un funcionario del Poder Judicial. Y la verdad que en un estamento alto, con lo cual nosotros nos consideramos satisfechos con haber sancionado, y en el caso particular yo hubiera preferido una sanción mayor, creo que correspondía una sanción mayor, pero la verdad es que el haberlo logrado ya fue importante. También desde la comisión de acusación estamos trabajando en una encuesta sobre desigualdad de género. Esto es un proyecto que habíamos presentado en conjunto con el consejero de ese momento, soy actual ministro del Interior, el doctor Eduardo de Pedro. Presentamos en conjunto una encuesta para abordar las desigualdades de género que existen en la justicia nacional y también en la justicia federal de nuestro país. Y son cuestiones que venimos trabajando y que se nota cuando hablamos de cargos, y acá tengo un mapa de género que elaboró la Corte Suprema de la Nación, donde se nota que hay una distribución desigual de los cargos entre hombres y mujeres, porque si bien más del 50% de quienes trabajan en el Poder Judicial son mujeres, lo que notamos es que existe una pirámide y cuanto cargo de mayor jerarquía disminuye la participación de las mujeres. Es por eso que vemos, por ejemplo, que sin ir a la Corte, que de 5 es una sola mujer, también en los cargos de camaristas el 25% son mujeres y el 75% son hombres. Entonces esto es algo que notamos y que vemos que hoy en el ejercicio de la judicatura nacional y federal, en los cargos de mayor jerarquía y de mayor decisión, siguen siendo los hombres los que tienen mayor incidencia. Por lo cual, sobre estas cuestiones, y para poder un poco dejar también lugar a los demás y después poder hacer un debate o una charla y poder lograr hacer algo más participativo, como conclusiones creo que el Poder Judicial avanzó mucho y viene avanzando en este trabajo para lograr igualdad de género, pero que no alcanza porque realmente notamos que en el acceso a la justicia de las personas afectadas por violencia de género, tanto en mujeres como en diversidades de género, notamos que todavía hay mucho recorrido por hacer. También creo que esa lucha que están dando las mujeres de igualdad en las calles, en las distintas legislaturas, en los medios, esa lucha que se está dando también está presente en el Poder Judicial a través de los gremios de empleados judiciales. Veo y acompaño y participo de esta lucha que se está dando. Y también creo que es importante incorporar la perspectiva de género dentro del Poder Judicial, y para ello creo que debo hacer una mención nuevamente en mi rol de rector de la universidad. Yo creo que
es nuestra obligación trabajar para el abordaje desde la perspectiva de género, desde la enseñanza del derecho. Sé que nuestra decana es una gran militante sobre los derechos de las mujeres, me consta y sé de su participación en esta lucha, y creo que hoy desde el sistema universitario, en la formación de abogados y abogadas, estamos en deuda con esta formación en perspectiva de género de quienes van a ser luego futuros y futuras abogados y abogadas, y también futuros y futuras jueces y juezas, con lo cual creo que desde ahí tenemos que trabajar. Eso es una deuda que tenemos del sistema universitario también, pero del sistema judicial, un sistema judicial machista, un sistema judicial que sabemos que está en deuda con nuestra sociedad, un sistema judicial que todos conocemos de que nuestra sociedad no está conforme con su funcionamiento en general, no es un poder judicial creíble, no es un poder judicial que nos puede ayudar en esta construcción de comunidad, y si a esto le agregamos este tema que es una deuda para resolver con mucha celeridad el abordaje de las cuestiones de género, creo y insisto en lo que dije al comienzo, debemos trabajar fuertemente para reconvertir nuestro poder judicial y poder tener un poder judicial acorde en perspectiva de género a la demanda social actual, donde vemos, y no quiero hablar solo de los femicidios, sino que la violencia de género y de diversidades de género y de mujeres es muy amplia, es una emergencia que tenemos hoy como sociedad y que tenemos que trabajar para poder modificar. Por eso creo que es importante este conversatorio, es importante que nos pongamos a trabajar juntos y generar políticas públicas para que entre todos podamos luchar contra este flagelo tan actual que existe hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Molea, por la presentación, por la exposición. Antes de darle la palabra a los dos panelistas que nos van a ilustrar también con sus presentaciones, bueno, quiero también hacer propios los agradecimientos que hiciera la doctora Claudia Sánchez cuando inició este conversatorio, y también agradecer a los y las presentes que están formando parte de este conversatorio. Hay personas de todas las provincias de este país, así que es una muestra más que la Universidad Nacional y Pública es donde se da el debate y, bueno, y donde se generan estos espacios que llevan y contribuyen a la formación de políticas públicas. Dicho esto, también aprovecho el espacio para comentarles que el SEG tiene redes sociales donde pueden seguirnos y enterarse de las diferentes actividades que se van a ir desarrollando, que se desarrollan. También nos pueden ubicar en la plataforma de Facebook como Centro de Estudios Judiciales SEG UNLZ. Y a través de ahí, si hay alguna persona, hay alguien interesado en sumarse a alguna actividad, también puede contactarse por ese medio. Bueno, dicho estos avisos, le voy a dar la palabra a la doctora Daniela Berzi, quien ya fue presentada y quien es una conocida también de esta casa, quien nos va a hablar sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género. Daniela. Bueno, gracias Martín, muchísimas gracias por tu presentación y quiero agradecer también acá a los compañeros y compañeras presentes, a Claudia Sánchez, a Roberto Conti, a Diego Molea y a María Fernanda Vázquez, que digamos, siempre me invitan a exponer en esta universidad pública, que es, como dijo Martín, donde se dan los debates. Me integro este hermoso centro de estudios judiciales en su comisión de género. Me parece que el trabajo que tiene este centro de estudios es increíble. Creo, Diego, que el centro de estudios judiciales está trabajando fuertemente con la facultad en cambiar esto que es tan necesario, que es que los estudiantes de Derecho se comiencen a formar desde sus inicios en perspectiva de género. Un gusto hablar con Diego y con Guido, como dijo Diego, así es, nos conocemos desde hace muchos años, venimos pensando, discutiendo y hablando siempre estas cuestiones.
¿Qué decir, qué pensar del acceso, qué decir del acceso a la justicia con perspectiva de género? Veo a mis compañeras de fiscalía, veo a mis sobrinas, veo a un montón de mujeres con las que trabajé en Lomas de Zamora, un montón de compañeros, y pensaba, ¿qué decir? Como hablábamos ayer con Raquel, con Claudia, porque un poco mis palabras son producto de charlas que hemos venido teniendo en el Centro de Estudios Judiciales. ¿Qué decir? Que no sean solo palabras en relación al acceso a la justicia con perspectiva de género. Sabemos que el acceso a la justicia es un derecho humano en sí mismo, ¿sí? Esto sería importante que lo tengamos en claro. No solo es un medio para lograr garantizar todos los otros derechos, sino también es un punto de partida, ¿sí? Fundamental además en un sistema de gobierno democrático y sumamente necesario, como comentó Diego, para el fortalecimiento de la justicia. Sabemos que sin acceso a la justicia las personas no pueden hacer oír su voz, ni ejercer sus derechos, ni hacer frente a la discriminación, o pedir mínimamente que quienes están encargados de adoptar decisiones las tomen. Es por esta razón que el acceso a la justicia debemos entenderlo y se ha consagrado como un derecho en sí mismo en lo que es la protección de los derechos humanos. Acá es fundamental, si vamos a pensar el acceso a la justicia con perspectiva de género, que hagamos un análisis de lo más armónico y conjugando a todos los tratados internacionales de manera conjunta. Pensamos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en CEDAW, en Belém do Pará, pero también en las reglas de Brasilia, también en el principio de Yogyakarta, también en las leyes nacionales. Hay que hacer conjugar, ya es sabido, este marco teórico es fundamental de ser aplicado, nos marca un acceso a la justicia, nos obliga a tener, digamos, la Corte Interamericana ha dicho que el Estado tiene que organizar todo su aparato estatal para asegurar las garantías del debido proceso y el acceso a un recurso judicial efectivo. Pero debemos agregarle, es fundamental pensar que también hay que tener en cuenta las condiciones sociales, ¿sí? y resolver todas estas cuestiones para que se puedan resolver todos los factores que influyen en la desigualdad real. Es claro que sí, por más que tomemos en cuenta estos tratados internacionales, por más que tengamos en cuenta el principio de igualdad y por más que tengamos en cuenta la discriminación en razón de sexo, si nos hacemos las preguntas, si todas las personas pueden acceder de la misma manera a la justicia, y en especial si pueden acceder todas las personas de la misma manera a la justicia penal, si tenemos en cuenta esto, seguramente vamos a llegar a una conclusión de lo más neutral, abstracta, que es probablemente nos respondamos que sí, pero sabemos pero con muchísima experiencia y con muchísimo dolor que esto no es así. Que el camino en la justicia, tanto de las mujeres como de las personas, ¿sí? LGBTI+, ¿sí? Es decir, que vamos a mencionar como diversidades en esta charla, es realmente complejo y está completamente obstaculizado en el derecho penal, ¿sí? Los obstáculos son discriminatorios y fundados en cuestiones de género. Venimos diciendo esto, y cuando decimos esto, tenemos que entender que estamos privando a las personas de ejercer sus derechos, y un Estado que priva a las personas de ejercer sus derechos es un Estado que ejerce violencia institucional, ¿sí? Me parece que no podemos permitirnos no incorporar el concepto de violencia institucional. Hay que decirlo, hay que ser responsables y hay que trabajar mancomunadamente para que esto deje de suceder, porque es la única manera que vamos a tener una sociedad más igualitaria. Es una cuestión impostergable este trabajo, como lo dijo Diego, como seguramente Guido va a coincidir, que lo hagamos tanto el Poder Judicial, entendiendo al Poder Judicial dentro del el Ministerio Público, los organismos estatales, las universidades públicas. Es fundamental que pensemos en políticas públicas adecuadas y que nos inviten a trabajar todos, obviamente, porque tenemos que entender que la perspectiva de género es un estándar de medición para el quehacer del Estado, ¿sí? Por esto tenemos el compromiso de trabajar realmente el Poder Judicial en el acceso a la justicia, pero debemos afrontar que tenemos problemas estructurales profundos, visibilizar estos problemas o estos obstáculos materiales y formales.
asumiendo que la asimetría de poder coloca a las mujeres en desventaja dentro del proceso judicial. Esto es fundamental. Partamos de esa base, ¿sí? Que el sistema de administración de justicia tiene rutinas, tiene circuitos, tiene trámites que impactan decididamente de manera desigual sobre los derechos de las mujeres y de las personas, digamos, LGBTI, o de las diversidades, como nos parezca en este momento llamarlo, pero básicamente entender que va a afectar todas estas rutinas, todas estas creencias, todos estos mitos que tiene el Poder Judicial, que lo conforma, afecta y genera desigualdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también estableció que hay que otorgar recursos judiciales, y esto es fundamental, recursos que sean idóneos tanto para investigar, como para sancionar, como para reparar, y acá yo diría las violencias denunciadas. Una respuesta judicial efectiva de todo lo que son los actos de violencia contra las mujeres, obviamente, fundamentalmente, digamos, nos lleva a tener una obligación de transversalizar la perspectiva de género, ¿sí? Tiene que haber recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos, imparciales, no discriminatorios por razones de género, no discriminatorios por ninguna razón, pero hoy nos convoca las razones de género. Que investiguen, que sancionen y que reparen estos actos con perspectiva de género. Esta va a ser la única manera de que no tengamos un Estado que genere impunidad, ¿sí? Pero cuando pensamos en evitar la impunidad, tenemos que ir directamente a hincarle el diente, como suelo decir, y derribar los estereotipos de género, que distorsionan las percepciones en la práctica y la práctica judicial. Conducen a decisiones que se fundan en creencias y en mitos preconcebidos. Esto hay que decirlo. Digamos, debemos exponer esta cuestión. Y no se fundan las decisiones ni las investigaciones en los hechos relevantes y en las pruebas existentes. Los estereotipos de género nos van a impedir el acceso a cualquier tipo de justicia. Digamos, transversaliza a toda la justicia, pero especialmente tiene consecuencias nefastas en la justicia penal. Porque, a ver, las mujeres en la justicia penal trabajamos con una justicia que se pretende objetiva, neutral, ¿sí? Y que sabemos claramente que no lo es. Afecta, digamos, a las mujeres, y estos estereotipos hacen que las mujeres no sean creídas, no se crea en la palabra de las mujeres. Lo que nosotros solemos decir en la teoría, la credibilidad, ¿sí? de la víctima, la credibilidad de esa mujer que va a hacer una denuncia, la credibilidad de esa mujer a la cual se le va a analizar si tiene una vida honesta. Según el delito va a ser el estereotipo que nos va a entrecruzar, porque esto también hay que decirlo, estamos llenos de cuestiones. Se le escudriña muchísimas veces más a la víctima que al propio imputado. La veracidad del relato, esta cuestión del solo y único relato que tanto nos convoca en materia penal y que no es cierto. Estamos llenos de indicios que sin una formación en perspectiva de género es imposible que se vean, es imposible que se permita tanto la investigación como el juzgamiento del contexto de violencia de género. A ver, todos sabemos de memoria que los hechos de violencia de género suceden en un ámbito privado, pero hay un montón de indicios que con una buena formación, una buena capacitación y con perspectiva de género deben ser visibilizados y nos van a permitir tener menos impunidad, digamos, y tener una justicia que sea más igualitaria para las mujeres y para las diversidades. Se la considera la mujer corresponsable, se la considera que fabula. Estos mitos, estas creencias, estos estereotipos siguen transversalizando, siguen cruzando a la justicia penal. Y me dejo para la última, la que más suele hacer ruido y que siempre hablamos y mencionamos porque incluso nos lleva todo el tiempo a hacer un montón de análisis, que es el estereotipo por excelencia, que es el de la mujer madre. Digamos, no hay manera de que no se analice a la mujer como madre, y por supuesto como mala madre. No hay manera de que tengamos un imputado, en el caso de un abandono de personas, seguido de muerte, cuando el niño o una niña es la víctima,
La única que va a ser imputada es la madre, porque las madres tenemos la obligación del cuidado. No hay manera de que rompamos con este estereotipo. Digamos, no podemos entender ni siquiera en este análisis que los hombres, los padres, tienen responsabilidad, como en todos los otros estereotipos que cruzan y que transversalizan a materia penal. Para estas cuestiones es fundamental trabajar con perspectiva de género, para estas cuestiones es fundamental lo que Diego mencionaba de las capacitaciones en la formación de los docentes, en la capacitación de quienes se postulan a los cargos en el Consejo de la Magistratura, hombres y mujeres. Todas y todos nos debemos capacitar, porque queremos una investigación con perspectiva de género, queremos una justicia, digamos, cuando se juzgue también haya perspectiva de género, no la queremos, la necesitamos, es nuestro deber internacional, estamos obligados, pero lo necesitamos como sociedad, y esto es fundamental. Descreer y dejar de sostener que el derecho penal es pretendidamente neutral, porque genera y convoca, nos lleva a una aplicación desigual del derecho entre los hombres y las mujeres. También, y esto sí, lo charlamos profundamente con mis compañeras del SEC, y lo analizamos y nos parece importante decirlo, también el acceso a la justicia es trabajar en red sin victimizar o revictimizar. Es dar lugar al testimonio de la víctima, es escuchar, es a veces la cuestión más simple de escuchar, de informar a la víctima mujer, a la víctima integrante de los grupos de diversidades, ¿sí? Escucharle con perspectiva de género. De esta manera, hacerlo interdisciplinariamente, pero también intersectorialmente, con los diferentes representantes del Estado, y que cada, digamos, representante del Estado asuma la corresponsabilidad por parte de él y por parte de la institución que representa. En este momento también es importante mencionar algo que Claudia también nos comentó, que es la ruta crítica, el trabajo tan importante que han hecho los compañeros y compañeras de Loma de Zamora, el recursero en el que trabajaron, también, Guido, la aplicación del mapa interactivo con todos los lugares donde se atienden las personas víctimas de violencia de género. Esto es llevar en concreto lo que venimos diciendo. Cuando uno, en estas ASPO, digamos, es importante mencionarlas, es importante destacar, digamos, el trabajo intersectorial, el trabajo interdisciplinario, la creatividad, y acá sí voy a permitirme hablar de la justicia, digamos, lo que es el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y de lo que ha sido la justicia de la Provincia de Buenos Aires en la SASPO, cómo rápidamente ha resuelto y ha dado respuestas a la necesidad de las mujeres de hacer denuncias, permitiendo hacerlas por WhatsApp, permitiéndolas hacer por mail, no necesitando ratificación de las mismas, digamos, iniciando las investigaciones, algo que es tan, digamos, complejo y que trae tantas consecuencias en materia penal. Me parece también importante que esto es comenzar a trabajar, a resolver, a dar respuesta a las mujeres y víctimas con perspectiva de género, sin que las garantías procesales se pongan en juego. Esto es llevar a la práctica esto que mencionamos y esto que necesitamos como, para poder dar un verdadero acceso a la justicia con perspectiva de género. Luego, algo que es fundamental, que bueno, como para ir redondeando y dejarlo a Guido también que hable, que es la ley Micaela, algo que la provincia de Buenos Aires adhirió y que en lo que respecta al Ministerio Público el año pasado comenzó la capacitación, una capacitación que este año va a tener, estamos trabajando en ello, una actualización, digamos, es complejo capacitar a más de 8.500 operadores de la provincia de Buenos Aires, pero es fundamental. Digamos, la única manera de ir derribando los estereotipos instalados por parámetros androcéntricos plasmados en la ley y en la interpretación que se hace de la misma es con capacitación en perspectiva de género. La única manera que tenemos de avisorar un futuro más comprometido por parte de la justicia es con capacitación en perspectiva de género, y esto nos va a traer una justicia más comprometida, más sensibilizada, más inclusiva. Bueno, luego me parece que le dejo la palabra a Guido y seguimos charlando.
Bueno, Daniela, muchas gracias por tu exposición. Antes de darle la palabra al doctor Lorenzino, quiero recordarles que pueden ir haciendo algunas preguntas sobre el chat y al finalizar todas las exposiciones, bueno, vamos a poder compartirlas. Ahora entonces el doctor Lorenzino nos va a hablar del trabajo que vienen haciendo desde la Defensoría del Pueblo en punto a las mujeres víctimas de violencias y al colectivo LGTBIQ también. Bueno, doctor Lorenzino, tiene la palabra entonces. Bueno, gracias Martín. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que suscribo a todo lo que dijo Diego y Daniela. Hay muy poco que agregar. Y mientras hablaban los dos, yo venía a contarles algunas cosas que hacemos en la Defensoría, pero me parece que la charla puede ir para otro lado. Cuando uno escucha la frase que la única verdad es la realidad, es así, la realidad es una sola, depende cómo cada uno la ve y cómo cada uno la vive. Si escucho a Daniela Bersi, digo, estamos en el camino correcto, porque en la provincia de Buenos Aires hay una fiscal adjunta de casación que está con esta mirada, con todo esto que nos explicó. Pero por otro lado, escucho al fiscal general de Neuquén en un reportaje en C5N y digo, ese también es fiscal y existe y es la realidad. No es que una realidad es y la otra no es, son dos realidades, una me enoja y la otra no me enoja. Y lo escucho a Diego cuando dice que lo sancionaron a Germignani, y digo, qué bueno que haya consejeros con esa mirada y consejeras con esa mirada, y digo, cómo Germignani sigue siendo juez de casación. Y veo el fallo de Lucía Pérez del Tribunal Oral 1 de Mar del Plata y me indigno, pero veo la anulación de casación con el dictamen del doctor Altuve y digo, vamos por el buen camino. Con lo cual, lo que estamos viendo es en qué proceso estamos. Estamos en un proceso de contradicciones. Como dicen las compañeras militantes, que uno empieza a acuñar términos que empezamos a internalizar, hay que deconstruir, hay que romper, suena duro la palabra, pero hay que romper un sistema estatal, hoy hablamos de la justicia, pero el sistema estatal en general, que maltrata a los ciudadanos y a los ciudadanos, tiene la capacidad de maltratar, y yo desde la Defensoría termino siendo el último orejón del tarro, el que agarró al ciudadano, que fue a la justicia y no tuvo justicia, que fue al PAM y no tuvo la prótesis, que fue a IOMA y no lo atendieron, que fue a una comisaría y no recibió una denuncia, y vienen a la Defensoría. Terminamos siendo los receptores del Estado que no garantiza derechos, que no garantiza acceso al Estado, menos a la justicia. Por eso me parece que la realidad es una sola y el tema es cómo empezamos a meterle un cambio profundo y real. Como decía Diego, la calle, las militantes, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, cuando uno las ve, esas mareas verdes militantes y trabajando todos los días por cambiar la realidad, dice, bueno, ¿cuándo vamos a lograr que eso se empatice en el Estado? ¿Cuándo vamos a lograr que eso esté parejito, la calle y el Estado? Hoy vemos una gran diferencia entre lo que la calle pide y el Estado está dando como respuesta, son como chispazos. La escucho a Daniela y digo, bueno, está buenísimo, pero después veo al fiscal de Neuquén, que es el fiscal general. Entonces me parece que estamos en un proceso de cambio, a mi gusto, lento, muy despacio, muy tibio, con mucho miedo, con mucho quedar bien. Y cuando nosotros armamos un programa que tenía que ver con mirar a los grupos más vulnerables en el sistema penitenciario, ¿quiénes son? El grupo LGTBI, las mujeres que tienen niños y niñas y que están detenidas. Y ahí están los más vulnerables o las más vulnerables. Entonces armamos un programa y dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que una mujer que tiene 24 años, tiene 3 muchachitos y muchachitas, esté detenida con alguno de ellos? Es inaceptable, uno no puede pensar que eso exista en la Argentina del siglo XXI. Y uno conoce defensoras y defensores muy comprometidos, y fiscales muy comprometidos, pero claramente ahí hay una falla, hay algo que está mal. Bueno, y armamos un programa de la Defensoría y pudimos en 3 años que 20 mujeres estén hoy en sus casas, con distintas medidas y después eso, con el nuevo gobierno, cuando asume el nuevo gobierno en la provincia de Buenos Aires, se armó una mesa, y esa mesa trabajó distintas submesas, y junto con el defensor de casación, el doctor Coriolano, y el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos, y muchas organizaciones, logramos que este año, en plena pandemia, 50 mujeres recuperen, entre comillas, su libertad y puedan estar
alojadas, con medios alternativos en su hogar con sus niños y sus niñas. No podemos aceptar que siga habiendo mujeres detenidas con niños en nuestras comisarías y en nuestro sistema penal. Digamos. Son cosas que, un poco lo que decía Daniela, ya hay convenciones que ya no resiste análisis. O sea, el juez que toma una decisión de alojar a una mujer con un niño o una niña en un sistema penal, por la causa que fuere, ese juez no puede ser juez en esta nueva Argentina o en esta nueva construcción de ciudadanía de sentido común. Me parece que un poco lo que decía Diego, la sanción que se le aplica a Germiniani, a él le suena sabor a poco, y a mí también me suena sabor a poco. Me parece que hay que hacer mucho más implacable. Implacable para afuera e implacable para adentro, porque esto que uno está diciendo y que uno dice fácilmente acá ante tanta gente, me lo digo a mí todos los días. Y ser implacable para adentro es haber sacado una resolución como defensor del pueblo que todo en la defensoría, el acoso laboral, sea sancionado solamente con la denuncia de la víctima. Hicimos un protocolo y acá ha habido sanciones de que gente que perdió el trabajo. Y bueno, y después irá a la justicia a reclamar, pero nosotros escuchamos a esa víctima que fue acosada laboralmente. O la licencia por violencia de género la determinamos allá por el mes de febrero, marzo del 2018, porque nos parecía que una mujer que está violentada, que está golpeada, que está maltratada, que no está contenida por el Estado, encima tiene que ir a trabajar, o tiene que decir que tiene una licencia médica, y no puede decir la verdad, me parece que está mal. Porque son las pequeñas cosas que uno empieza a hacer para transformar su realidad, porque en definitiva, como me pasa a mí, le pasa a Diego, le pasa a Daniela, uno tiene que intentar lo que está diciendo, cambiarlo en la realidad donde puede operar. Yo soy el defensor del pueblo, entonces con mis trabajadores y trabajadoras tengo que, lo que digo, lo que pienso, construirlo en el ideario de trabajo. Y nos pusimos muy firmes con la ley Micaela y nos capacitamos todos antes que se sancione la ley Micaela. Allá por el mes de octubre del año 2018, todo el personal obligatorio y las 8 personas que no hicieron la capacitación, no les pagamos el sueldo hasta que no hicieron la capacitación. ¿Puede ser arbitrario? Sí. ¿Puede ser ilegal mi decisión? Sí. No me importa, me parecía mucho más justo que pase por un proceso de capacitación a que cobre el sueldo. Y de última, como le dije a los 8 empleados en la cara, ustedes si no quieren hacer la capacitación, no tengo problema, yo no les voy a pagar el sueldo, no sé si está bien, es legal, ilegal, es mi decisión. Y yo creo que viene un tiempo de mucha implacabilidad, porque estos cambios se construyen con mucha contundencia, con medidas ejemplares. Yo creo que sería buenísimo que los legisladores de Neuquén lo saquen al fiscal general de ser fiscal general, que lo destituyan, sería una medida ejemplar. Yo voy a pedir el juicio político de los miembros del Tribunal Oral de Mar del Plata por el caso Lucía Pérez, sabiendo que son tal vez buenos jueces, gente honesta, gente proba, que no quiere hacer mal las cosas. Ahora, si no entienden el nuevo tiempo, no tienen esto que cuenta Daniela, la mirada, la perspectiva de género, los nuevos anteojos que nos tenemos que poner todos, la verdad que no pueden ser jueces. Habrán sido buenos jueces en los 80, en los 90, en el siglo XX. En este nuevo tiempo, si no hay funcionarios y funcionarias con esta mirada, la verdad que es mejor que no lo sean. Yo no tengo la vara, ni ninguno de los que estamos acá tenemos la vara para medir quién tiene y quién no tiene, pero sí los actos públicos, los actos de gestión, las decisiones judiciales. Esas son los momentos en que los funcionarios hablan o toman decisiones. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a construir este nuevo sentido común, que obviamente estos conversatorios que organiza la universidad o el Centro de Estudios de Acceso a la Justicia, me parece que lo que empiezan a hacer es a ver cómo construimos ese nuevo sentido común, que obviamente hoy estamos perdiendo. Hoy el partido lo estamos perdiendo y por mucho. Nos cuesta mucho. La ley Micaela, Micaela dio su vida, yo hoy daba una charla con Yuyo, con el papá, que es funcionario del Ministerio de la Mujer de la provincia, y todas las semanas vamos haciendo capacitaciones con los municipios, ya capacitamos 4.000 agentes y agentas municipales de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que siempre digo lo mismo, Micaela dio su vida militante para que algo cambie, para que realmente haya un quiebre en las cabezas. Y acá no es un tema solamente de algún militante, de algún trasnochado, de alguien, de algún vanguardista. Acá hay una sociedad que está pidiendo un cambio dramático, profundo, y que aquel que no esté a la altura de las circunstancias le vamos a tener la paciencia suficiente un tiempo, y después, lamentablemente, tendrán que venir otras y otros a ocupar esos lugares. Creo que hay que ser bastante drástico. Nosotros
armamos en su momento, en el año 2018, el Observatorio de Violencia del Deporte, o de la no igualdad del deporte, porque notábamos eso, que el deporte es un lugar donde se aloja muchísimo la mirada patriarcal, la mirada machista, la mirada misógina. Cuando uno habla con las chicas que practican fútbol profesional, yo hablé mucho con las jugadoras del Club San Carlos de La Plata, que de hecho hicimos un recurso de amparo, bueno, las pudimos lograr que las consideren profesionales, que les hagan contrato y que jueguen en la liga, pero eso es una cuestión anecdotal. La charla que uno tenía es que siempre la cancha se privilegia para el hombre, en los horarios de entrenamiento para el hombre, así es en cada lugar y en cada situación, y lo mismo pasa en el básquet, y lo mismo pasa en el vóley. Me parece que es necesario meter mano en toda la institucionalidad. Obviamente el Estado dando el ejemplo, por eso la ley Micaela, tenemos que ponernos un tiempo perentorio, nosotros estamos haciendo un trabajo muy profundo con la ministra de la Mujer, con Estela Díaz, que celebramos, obviamente, que hoy haya 2 ministerios de la mujer a nivel nacional y provincial, porque habla del nuevo cambio de paradigma, de la nueva mirada estatal, y tenemos la decisión de en los próximos 2 años capacitar a todos los agentes municipales y a todos los agentes provinciales para empezar a transitar este camino que con mucha claridad planteaba Daniela, el cambio de estereotipo, el cambio de mirada, el cambio de los anteojos con los cuales tomamos las decisiones. Acá uno no tiene un prejuicio ni para un lado ni un prejuicio para el otro. Uno lo que pretende es que el que toma la decisión de ser funcionario público, de tener una responsabilidad pública o tener una responsabilidad institucional, tenga la formación necesaria del tiempo que estamos viviendo. Es inaceptable situaciones de las que contamos acá y de las que todavía nos asombramos. Son inaceptables, y creo que en eso tal vez me pongo un poquito extremista, tal vez son la fe de los conversos, cuando uno se convierte y cree mucho en algo, lo toma con mucha decisión, y yo tomo con mucha decisión el compromiso de atravesar la mirada de género en cada decisión que tomamos en la Defensoría, por eso hemos privilegiado nuestro área de género, por eso hicimos esto que ustedes plantearon, el recursero en pandemia, porque nos parece que nosotros tenemos que brindar un servicio a las víctimas, a las chicas y al colectivo LGTBI que lo está pasando mal, que están perseguidos, que no son contenidos, que el Estado claramente no ha alcanzado con la plata los recursos y los números de teléfono que ha puesto en todo este tiempo, no alcanzan, no es suficiente. En pandemia tenemos 100 femicidios, con lo cual claramente es un partido que seguimos perdiendo, y por goleada. Por eso digo, la realidad es una sola, celebro estos ámbitos, yo no quiero aburrirlos con las cosas que nosotros hacemos, me parecía más un debate de miradas política, ideológica, y a eso me sumo, pero creo que, insisto, Daniela Bersi, el fiscal general de Neuquén, son la misma realidad de la justicia. Yo quiero ir en un sentido, y todos queremos ir en un sentido, pero todavía estos fiscales, estas personas siguen, y con mucha presencia, y tal vez tienen una presencia mayoritaria. Aunque sean minoría en términos numéricos, tienen mayoritaria en términos de las decisiones. Un poco lo que planteaba Diego, cuando se arman las ternas, cuando se arman las decisiones, cuando se toman los exámenes, siempre se termina torciendo todo en pos de la desigualdad, en pos de postergar a las mujeres o al resto de las identidades sexuales. Así que me parece que el desafío de los que tenemos responsabilidades públicas es tener la certeza de que es un tiempo de implacabilidad, un tiempo de empezar a cambiar la mirada. A algunos nos costará más, a otros nos costará menos, no importa, el tema es que es un cambio que vino para quedarse, un cambio que tiene que darse de afuera hacia adentro, o sea, de la calle a las instituciones, y que las instituciones también nos tenemos que dar un tiempo. Si dentro de 2 o 3 años seguimos hablando de esto, y sigue el fiscal general de Neuquén diciendo las cosas que dice, bueno, seguimos haciendo mal las cosas, es responsabilidad nuestra. Ya no es un problema del fiscal general de Neuquén, es un problema nuestro. Nos tenemos que hacer cargo porque no tomamos los resortes institucionales, legales o que correspondan para que esas personas, el mismo sistema, los vaya corriendo, los vaya depurando. Me parece que hay mucha y buena masa crítica que se forma en las universidades públicas, con mirada de género, con perspectiva de género, con compromiso ideológico, como para que determinadas personas que no tienen que ver con la edad muchas veces, refractarias o miradas que retroceden, que degradan, que maltratan, me parece que este nuevo tiempo ya no lo permite. Por suerte, insisto, están estos paneles, hay pequeños avances, pero no quiero ser pesimista, la batalla es muy larga, no la vamos ganando,
todo lo contrario, creo que vamos perdiendo. El tema es que hay que ser muy firmes cada uno en el lugar que le toca ocupar como para tomar las decisiones que siempre atraviesen o sean atravesadas por la perspectiva de género. No tengo mucho más para decir, no quiero cansarlos con muchas de las cosas que hacemos en la Defensoría. Para la Defensoría del Pueblo, desde que asumimos el 15 de enero del 2017, este tema es prioridad número uno, no hay otra prioridad. Hay muchas otras cosas que hacemos, pero no hay otra prioridad que atravesar cada decisión, cada acción política, judicial o de gestión que hacemos que esté atravesada con una mirada de género. La verdad que nos hemos puesto esto como una decisión en soledad en su momento, en los años anteriores, porque había un gobierno que no tenía esta mirada. Hoy, por suerte, muy acompañados por la decisión de un gobierno provincial y nacional que ha incluido en la agenda fuertemente la perspectiva de género, y eso se empieza a traducir en los distintos poderes, el poder legislativo, el poder judicial, y obviamente todavía seguimos estando, como bien contaba Diego, en esto de sacar resoluciones o leyes para obligar a los cupos o para obligar a la participación femenina. Bueno, son las cosas que muchas veces hay que hacer como artilugios, como para forzar situaciones. Tal vez cuando estemos en una verdadera igualdad dentro de décadas y décadas, seguramente esas leyes sean anécdota y no sean necesarias. Hoy son bien necesarias y hay que hacerlas con mucha firmeza y con mucha claridad de que esta sociedad se construye por iguales hombres y mujeres, y se construye por iguales hombres, mujeres y el resto de las identidades sexuales. Si no entendemos esto, va a ser muy difícil poder construir la igualdad que pregonan los distintos tratados, todas estas cosas que Daniela muy bien ha denunciado. Creo que vamos a estar muy lejos, muy divorciados lo que dice la ley de lo que marca nuestra realidad. Así que yo no mucho más para decir, muchas gracias por dejarnos participar y obviamente la Defensoría a disposición de trabajar y construir todo lo que tenga que ver con más inclusión y más derechos. Bueno, muchas gracias, Guido. Hay mensajes en el chat de agradecimiento para los tres expositores y palabras, bueno, nada, lindas para los tres. Tengo una pregunta que quizás puede ser clave y tiene que ver un poco con lo que venías diciendo al final de tu exposición, es si es posible construir relaciones de género igualitarias. Quizás entre los tres podrían ir participando, no sé si... A ver, yo arranco y tiro mi opinión. Yo creo que es un deber. ¿Es posible? Y bueno, me parece que son las barreras un poco que planteó Daniela y digo que tenemos que sacar, que correr. Vuelvo al ejemplo y no quiero caerle con un tema personal al fiscal general de Neuquén. Le digo, yo creo que esa persona no puede ser fiscal general. Le digo, no, en este caso no. lo personal es político, Guido, no hay duda. Por eso digo, no tengo Así, ninguna claro, duda, no tengo duda que claro. ahora, esa persona está dispuesta a construir, no, parece que no. Ahora también hay que ayudarlo, porque esta sociedad se va a construir y se va a modificar en la medida que todos, o la mayoría, nos modifiquemos. No es que tiene que haber un grupo que se modifica y evoluciona y un grupo enojado. Me parece que hay que tratar de construir una salida de todos. Obviamente hay gente que es refractaria, hay gente que tiene una mirada, pero bueno, que no estén en los lugares de decisión pública, que de última ponga su estudio jurídico y que arme su Exacto. cuestión y que se enojen en su estudio jurídico. Pero los Exacto. espacios públicos tienen que tener una mirada de este nuevo tiempo y eso es perentorio, obligatorio, y tenemos que tener implacabilidad sin vergüenza. Así como no hay vergüenza de otros sectores a denostar, a descalificar, a reírse cuando se habla con lenguaje inclusivo o cuando se hace una marcha o cuando se reclama algo. Me parece que en nuestro lado también no tenemos que tener mirada vergonzante, mucho orgullo y mucha claridad, y decirlo y discutirlo y debatirlo, y esto que contaba Diego, la sanción fue mínima, bueno, la próxima tiene que ser ejemplar. Y bueno, y el que no vota, no vota, será en minoría y habrá salido una sanción mínima, pero empezar a mostrar que el cambio vino para quedarse y para empezar a generar estas relaciones de paridad. Coincido Muchas completamente y gracias, me parece... Daniela. perdón. No, que me parece que es fundamental esta responsabilidad que tenemos los funcionarios y las funcionarias públicas. Si no asumimos esta obligación, no vamos a dar un servicio como el que debemos dar, con perspectiva de género, generando igualdad y además evitando la impunidad. He denunciado varias veces en casación a jueces
que han tenido posturas absolutamente contra derecho, porque también lo que hay que decir, además de que la sociedad hoy lo exige y que es una obligación, es ir en contra de toda la normativa no tener perspectiva de género. Hoy es una obligación legal tener perspectiva de género, y esto no lo solemos decir, y cuando Guido dice voy a iniciar un juicio, es por incumplimiento de las normas, pero también es fundamental que nos capacitemos, digamos, y no solo capacitarnos y entender, sino una aplicación real de las normativas de género. Cuando nos encontramos con jueces que escriben hojas y hojas haciendo referencia a los tratados internacionales, pero que en su parte resolutiva tienen apreciaciones completamente machistas, ahí entendemos que es más que una capacitación, es entender, es una aplicación concreta, digamos. Por eso es que es tan fundamental llevar a la práctica y trabajar en concreto cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de estereotipo. No nos podemos quedar en la enunciación. Yo cuando arranqué la charla decía, qué decir que no sean solo palabras. Un poco lo charlábamos con Claudia, con Raquel, con todas las compañeras y compañeros del SEC. Estas charlas tienen que servir para que uno pueda llevar a lo concreto, digamos, y hacer un cambio verdadero, cotidiano en la justicia, una atención respetuosa, digna de la mujer, de las personas que integran los grupos LGBTI y más, de las diversidades, escucharlas, atender, informarlas. A ver, pongo un ejemplo personal. Estoy perdida un día, el lunes a la noche me escribe una hermana de una víctima de un abuso sexual agravado con una, digamos, de su hermana con discapacidad, pidiéndome asesoramiento, preguntándome qué era esto de llegar a casación. Tenía mi teléfono es un celular oficial, a lo cual debo responder. Prefiero poner un ejemplo personal y decir que está lleno de compañeras y compañeros que responden, ¿sí?, estas consultas y que asesoran. Pero esta debe ser la pauta, ¿sí?, de política institucional, no solo, digamos, en el Ministerio Público, sino en corte, porque hay que diferenciar. Los operadores del Ministerio Público somos mucho más, tenemos un acceso, un diálogo con la gente mucho más cercanos. A veces los compañeros y compañeras de corte tienen como una distancia, ¿no?, que también viene de una creencia, de un mito, de una cuestión histórica conservadora. Esto también hay que cambiarlo, porque esto también es permitir el verdadero acceso a las víctimas, y en esto a las víctimas mujeres, a las víctimas que integran los grupos de diversidades. Bueno, sigo charlando, si no me callo. Te escucho, Martín. No, está bien. Yo lo que estaba pensando es que estamos entrando en tiempo, le voy a dar la palabra a Diego para que él agregue si ya quieren ir después. Diego. Bien, no hay mucho más que agregar con lo que han dicho tanto Guido como Daniela. La verdad es que ante la pregunta si es posible construir relaciones de pares, yo lo planteo al revés. No existe otra posibilidad. El que plantea otra posibilidad queda al margen de la sociedad hoy. Y así como acá veo muchos fiscales, funcionarios, defensores de cuestiones penales, así como entendemos que el Código Penal marca las cuestiones que no se deben hacer, a las cuestiones que si uno las comete cumple una pena y ya está entabulada en el Código Penal. Hoy la sociedad ya ha planteado y ya ha definido, esto es una realidad social. Entonces, no existe una posibilidad distinta. La verdad es que Guido lo plantea muy claro en esto. Alguien puede no aceptarlo, pero no para ocupar cargos públicos. Digo, esta es una definición donde todos nosotros, los que ocupamos cargos públicos, tenemos la obligación de escuchar, de entender, de saber lo que plantea la sociedad y hacernos cargo de esa demanda. Entonces, nuestra responsabilidad es muy grande. El otro día recordábamos, y lo planteaba yo recién cuando contábamos el caso Geminiani, yo me quedé enojado. La verdad es que yo quería una pena mayor. Yo iba porque mi dictamen era de una pena mayor. No tengo duda. En su momento era juntar los votos para sancionar o no. Entonces, cuando uno busca consensos, aceptamos otra sanción. Pero bueno, Guido, me conocés y sabés que, o sea, yo miré hasta el jury. O sea, yo creo que correspondía un jury para un magistrado que detuvo a una empleada por no cumplir una orden. Digo, no puede seguir siendo juez. Pero bueno, la verdad que es algo que capaz que lo planteé yo siendo consejero. Dice, bueno,
estás prejuzgando, digo, lo planteo como lo que sea, soy un ciudadano por sobre todas las cosas, digo, soy un militante, entonces estoy convencido con la justicia que quiero y quiénes tienen que ser los que ocupen los lugares. Así que la verdad es que, lo vuelvo a insistir, no es opción, no existe una posibilidad distinta. La de construir relaciones de pares donde no haya rango ni categorías es lo que demanda la sociedad hoy. Por lo cual, el que quiera vivir de otra manera tendrá que hacerlo marginal a la sociedad, a lo que está demandando la sociedad hoy. Exacto. Bueno, Así muchas es. gracias, Diego. No sé si Daniela querías agregar algo más. No, hablo y me olvido que saqué el silencio. No, se me ocurría contar un detalle cortito sumando esas cuestiones que hacen los jueces y lo necesario de la perspectiva de género. Hicimos una denuncia desde la Fiscalía, nosotros le pedimos a los jueces que la manden a corte de unos jueces, la cuento siempre, los que han estado conmigo en las charlas conocen este caso, en donde se le atenuó la condena que había pedido la Fiscalía de 18 años a 4 años y medio, por digamos, eran circunstancias extraordinarias de atenuación, dijeron los jueces, y estas circunstancias extraordinarias de atenuación era que la señora había dejado de cumplir los deberes en el hogar, los deberes de cocinar y de atender a su marido, y así lo pusieron en una sentencia. El señor había cometido tentativa de femicidio, ¿no? Y tenía una medida perimetral de no acceder a su hogar, y había incumplido esta medida perimetral, y había ingresado y había hecho eso. Me parece que esto es la justicia que no queremos, que no debemos tener, y por la que tenemos que trabajar desde las universidades, desde la sociedad, desde el Estado, digamos, en las capacitaciones. Es fundamental que esta justicia no exista más. Esto me parecía, ¿no? Me venía a la mente, lo escuchaba Diego y tenía ganas de contar esto. Perfecto, Daniela, perfecto. Bueno, nada, agradecerles nuevamente a todos y a todas por habernos acompañado en este encuentro. También decirles que estamos ya planeando con la Comisión de Género realizar otras actividades donde van a participar miembros del Ministerio de las Mujeres, entre otras que estuvimos hablando con Claudia Sánchez, así que bueno, esta actividad estaba prevista ser el puntapié de este conversatorio que hemos denominado de violencia hacia las mujeres y otras disidencias. Así que no sé si Claudia querés agregar algo más. También les compartimos los contactos del SEG para que puedan acercarse y llevarnos otras consultas o también proponernos actividades que les interesen o sumarse a alguna de las comisiones de las que formamos parte. Claudio, ¿querés agregar algo más para ya ir saludando? No, tenés el micrófono silenciado. Simplemente que agregar que tenemos actividades próximamente muy interesantes, ya ahora en el mes de septiembre, dentro de pocos días, invitamos a un conversatorio al doctor Enrique Stola, también, pero para hablar desde lo que es el hombre violento, el agresor sexual, y las nuevas masculinidades. Y luego tenemos otras actividades más próximamente también que pueden seguirnos y bueno, son bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente entonces a las autoridades de la facultad, a la doctora Vázquez que está ahí presente y al resto de las comisiones y todos y todas que participaron. Muchas gracias.